Mejores acciones para una propuesta eficaz en Nuevo León. Voy a presentar brevemente a los panelistas, también en orden alfabético de las instituciones a las que representan y cuyas semblanzas pues están en los materiales que les han sido entregados y también se van a estar proyectando. Está en este panel Blanca Castillo Treviño, directora de Nutrición y Alimentación de Cáritas de Monterrey. Daniel Carrillo Martínez, diputado del Congreso del Estado de Nuevo León. Se encuentra Héctor González García, subsecretario de Planeación, Evaluación e Innovación Social de la Secretaría de Desarrollo Social de Nuevo León, mientras incorpora la doctora Luz Natalia Berrún Castañón, la titular de esta dependencia. Y Enrique Martínez y Morales, delegado de la Secretaría de Desarrollo Social Federal en Nuevo León. Ellos serán moderados por Cintia Camal Olvera, investigadora de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de donde se graduó de licenciatura con mención honorífica, después de lo cual cursó una maestría y un doctorado en Economía en la Universidad de Essex, el Reino Unido. Nuevamente un fuerte aplauso a todos. Nada más les recuerdo, antes de darle la palabra a la doctora Camal, que pueden hacer sus preguntas a través de la plataforma de Slido en www.slido.com con el hashtag #CeroHambreNL. Buenas tardes. Muchas gracias a los panelistas por estar aquí, muchas gracias por la oportunidad de escucharlos. En este importante foro en donde estamos observando la situación de Nuevo León, que a pesar de que la pobreza en Nuevo León es alrededor del 21%, podemos revisar las carencias sociales que existen en el país. La principal es la carencia de seguridad social y después la alimentaria. En Nuevo León también observamos que la mayor carencia es la de seguridad social, pero la carencia alimentaria sigue siendo también algo muy importante. Y es la razón por la cual estamos aquí escuchando distintas formas de poder erradicarla. Para el Estado se calcula que es 14.2% la carencia alimentaria. La meta en el plan estatal es reducirla a 11% para el 2021 y de acuerdo al Consejo de Nuevo León, para el 2030 es erradicarla. Coincide también con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas y dentro del Estado también podemos ver distinta heterogeneidad. Si pudiéramos saber un poquito más de la situación de pobreza alimentaria en el Estado de Nuevo León, doctor Héctor González, si nos pudiera comentar un poco de la disparidad que existe. Podemos ver en el área metropolitana un porcentaje del 15% y un incremento en el 35% de carencia alimentaria en el sur del Estado. Claro que sí, muy buenos días. Antes que nada, una disculpa en nombre de la doctora Luz Natalia Berrún. En unos momentos más estaré incorporando a este panel, ¿no? Y efectivamente, ese 14.2%, esa cifra que comenta Cintia, estamos hablando de 700,000 personas que sufren de inseguridad alimentaria. ¿Qué quiere decir esto? Bajo el nuevo enfoque de medición multidimensional de la pobreza, pues son personas que carecen de acceso a la alimentación en función de lo que enmarca las escalas de la seguridad alimentaria, ¿no? Es decir, de estabilidad, suficiencia y variedad de alimentación para una vida diaria. Si ya de por sí se escucha alarmante hablar de 700,000 personas con esta inseguridad alimentaria, más alarmante aún son cifras en el sur del estado que nos hablan de 35% de personas en esta situación. Prácticamente un escenario muy similar a las zonas urbanas vulnerables, que nos dan niveles muy similares de más de 1/3 de la población en esta situación. ¿Qué implica esto? Son personas a las que en el cuestionario directamente, la encuesta nacional de ingreso-gasto, se les hacen preguntas derivadas de la encuesta del índice de seguridad alimentaria latinoamericano y la escala mexicana sobre si siente que tiene el alimento suficiente, necesario y prácticamente en las últimas 24 horas o depende de los tiempos que maneje la escala, ¿no?
Si a esto sumamos, por ejemplo, cifras como las que nos da Coneval en el índice de tendencia laboral de la pobreza, hablamos que prácticamente del 2005 a la fecha se ha duplicado el número de personas que no alcanzan a cubrir sus necesidades alimentarias en base a su ingreso, ¿no? Es lo que conocemos con el ITLP, que es un instrumento muy valioso para monitorear esto, derivado de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ¿no? Que cada 3 meses nos permite estar viendo que, por ejemplo, en zonas urbanas, esto prácticamente se está duplicando la cantidad de personas que no pueden acceder. Si bien estas cifras son representativas a nivel estatal o de ciertas regiones, hay otros, por ejemplo, estudios particulares como el que realizó la Universidad Autónoma de Nuevo León en conjunto con Cedesol Federal, que nos dan una idea más particular, por ejemplo, de sectores urbanos vulnerables como La Campana o San Bernabé, que nos permiten observar que estas cifras de 700,000 personas que no tienen una seguridad alimentaria, pues son por situaciones como que el 50% de su ingreso lo destinan nada más a alimentación y que probablemente no puedan destinar más porque el otro 20% se va en transporte o el otro 20% se va en lo que ocupan para sostener su vivienda o el mantenimiento de su vivienda, cuestiones sumamente básicas, ¿no? Entonces, si bien a nivel promedio del Estado ocupamos los últimos lugares en cuestión de incidencia de pobreza, en el caso de carencia alimentaria, Nuevo León ocupa el 9º lugar a nivel nacional. Es decir, ¿qué quiere decir? Que en lo que respecta a esa carencia, sí es un porcentaje importante de neoleoneses los que caen en esta situación, ¿no? Mucho derivado de que aunque el ingreso a nivel promedio se mantenga a lo mejor superior al promedio nacional o a otros estados, cifras, por ejemplo, de lo que representan los precios en los sectores vulnerables o en el sur del estado son muy diferentes. ¿Qué quiere decir? Que la mayor parte de los sectores vulnerables se enfrentan a precios 30% superiores al resto del país, al promedio nacional. Igual en el sur del estado la canasta de bienes es 30% superior al promedio, ¿no? Entonces, aunque se tenga un ingreso superior nacional y por eso se tenga una cifra de incidencia, de acuerdo a las cifras de Coneval, menor que en el resto del país, la carencia alimentaria sí está muy presente al no tener los ingresos suficientes de la población para cubrirla, ¿no? Muchas gracias, Héctor. Con respecto al mismo tema de la pobreza y la pobreza extrema en particular, en donde al menos se deben de tener 3 carencias y en donde una es la carencia alimentaria dentro del Estado, licenciado Enrique Martínez y Morales, ¿qué podemos saber acerca de los 400 municipios que integran el programa de Cruzada Nacional contra el Hambre y en donde probablemente Monterrey pudiera tener algún sector en especial que forma parte de esta cruzada? Bueno, buenas tardes, tengan todos ustedes. La Cruzada Nacional contra el Hambre inició como una estrategia de intervención temprana de este gobierno federal y se escogieron en un principio 400 municipios que concentraban la mayor cantidad de personas con esta carencia, el hambre. En el caso de Nuevo León, únicamente, o el único municipio que participaba en aquel entonces en la cruzada era el de Monterrey, por concentrar la mayor cantidad poblacional y por ende la mayor cantidad de pobres alimentarios. Durante los 2 primeros años, según datos de Coneval, la pobreza extrema, donde efectivamente la alimentación es regularmente una de las carencias presentes, la pobreza extrema se redujo prácticamente a la mitad, de 2.4% de la población a 1.3%. Ese es el último dato oficial que tenemos. Coneval presenta sus evaluaciones cada 2 años y en estos días, mientras hablamos, Coneval está haciendo las evaluaciones o sus encuestas en campo. Sin embargo, la cruzada ha avanzado, la cruzada ha evolucionado y ahora prácticamente la cruzada sigue funcionando, pero ahora estamos trabajando ya en una estrategia de inclusión social total. No nada más el municipio de Monterrey, ya están incluidos los 51 municipios en el estado. No solamente la carencia alimentaria, porque no podemos combatir la pobreza únicamente tratando una de sus carencias, que es la alimentación,
sino trabajando en las 6 carencias para Coneval. En cuanto a la medición, a los números, pues como sabemos, dicen o Coneval evalúa y dice que hay alrededor de 55 millones de pobres en México con la metodología anterior del INEGI. Sin embargo, cuando vemos números de otras dependencias internacionales también con datos oficiales, nos damos cuenta que la cantidad de pobres que menciona cada quien son pues, muy disímbolas, ¿no? Por ejemplo, la ONU dice que en México hay poco más de 3 millones de pobres. Banco Mundial dice que para México la pobreza es de 6.8 millones de pobres. Para la CEPAL, para el OECD, México tiene 23 millones de pobres. Para la UNESCO, México tiene 48 millones de pobres. Y para Coneval, que es la dependencia o la institución que nosotros seguimos por ley, andamos rondando los 55 millones de pobres con corte 2014, que es el último dato oficial que se tiene. ¿Se equivocan estas instituciones? Pues no, cada quien mide de manera diferente, cada quien utiliza sus variables, pero en el caso concreto de la alimentación, me regreso un poquito al tema del origen, pues la medición de la pobreza es el dato más subjetivo que existe, cuando menos la forma como lo hace Coneval, porque otras carencias, pues si no tienes el piso firme, o si el niño no está estudiando, o si no hay drenaje o agua potable en el hogar, pues es un sí o un no. El encuestador ve, el encuestador pregunta y recibe la información, pero en el caso de la alimentación se hace una encuesta en donde pues no deja de ser un juicio de valor, se le pregunta a la gente si comió suficiente, si comió sano, si comió variado, y bueno, pues la respuesta depende de la forma de pensar de cada quien. Quizá estaba haciendo una dieta la persona, quizá pues esa mañana no pudo desayunar por el trabajo, por las prisas, y bueno, eso puede influir en la encuesta. Por eso, dentro de todo, tenemos que tener en cuenta que la alimentación es la variable, o en este caso la carencia, que se mide de manera menos exacta, por así decirlo de alguna manera. Muchas gracias. Sí, ¿puede haber alguna discusión en relación al cuestionario del cual se obtiene la carencia alimentaria? Pero bueno, es nuestra medida multidimensional de la pobreza establecida en la Ley General de Desarrollo Social y pues bueno, trataremos de ahondar en esa o fijar nuestro criterio en esta medida que es la oficial y pasando un poquito más a los datos duros, podemos estimar que en hogares en situación de pobreza multidimensional, alrededor del 50% del gasto se dedica a los alimentos. Esta es una medida que pues, se basa en datos duros y no tanto en la percepción de si comió o no comió al día. Entonces, ¿qué podemos hacer o cómo funciona el banco de alimentos en este sentido? Hay gente que el 6.4% de la población recibe un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo, 29.5% a la línea de bienestar. ¿Qué podemos hacer, Blanca? ¿Cómo funciona el Banco de Alimentos en Nuevo León para poder dar esta necesidad básica para la gente? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y mira, el Banco de Alimentos de Cáritas de Monterrey surgió hace 27 años, fue el primer Banco de Alimentos en la República Mexicana. Como comentaba Marcia, formamos parte de esa red de 60 bancos de alimentos que existen en México y también formamos parte de una red para América Latina y Norteamérica que está en Chicago, su sede. Aquí lo interesante es que, bueno, Cáritas desde sus inicios ya contaba con programas de alimentación y nutrición y desde que iniciamos nació este programa, en particular el Banco de Alimentos, como una necesidad a dar respuesta a la ayuda internacional que llegaba. En ese año se lograron acopiar más de 700 toneladas y ahorita con gusto podemos decir que son más de 5,000 toneladas al año lo que se acopia aquí en Nuevo León y bueno, más de 113,000 toneladas en esta red nacional de bancos de alimentos. Como comentaban otros expositores, tenemos más de 1.2 millones de mexicanos que se están beneficiando y el modelo va muy, muy encaminado al rescate de alimento, es decir, al producto que antes se desperdiciaba y que ahora pues está, gracias a Dios, en estas personas que lo requieren, en estas familias en pobreza alimentaria. En particular nosotros trabajamos con el área rural, en donde las familias pues
reciben 960 pesos per cápita promedio, que es la pobreza extrema, y en el área urbana 1,200 pesos. Las familias son seleccionadas, se hace un estudio socioeconómico nutricional para poder nosotros determinar si la ayuda que se va a dar es una ayuda permanente. Y también lo que ha hecho el Banco de Alimentos es sumar esfuerzos para que esas estrategias que se trabajan en las comunidades pues sean como lo maneja la FAO, que son 4 estrategias, pero que nuestros proyectos son programas y proyectos que son de asistencia para el desarrollo. La gente recibe su despensa, es una despensa en promedio de 20 kilogramos cada 15 días, y bueno, aquí también lo interesante es que cumple otras cuestiones que la FAO sugiere. Una de ellas es que exista participación comunitaria. Nuestros programas no se desarrollan en las comunidades si la gente no participa. Ellos nos ayudan a cargar, a descargar los camiones, pagan una cuota de recuperación simbólica, asisten a la educación en nutrición, nos ayudan a pesar y medir a los niños, a reunir a la gente y ciertas actividades que se les van poniendo en las comunidades. Y bueno, esa es la otra parte que hacemos, que es la educación en orientación en nutrición, salud y valores, y también la parte de vigilancia epidemiológica de la nutrición. Gracias a las alianzas que hemos hecho específicamente con universidades, tenemos 2 grandes aliados, que por un lado es el TEC de Monterrey, que nos ayuda en toda la parte de logística y de procesos internos y de mejora continua, y por otro lado la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tenemos 17 años trabajando con ellos en proyectos de impacto. Aquí nosotros hemos podido corroborar que gracias al trabajo que hemos hecho en alianza y en vinculación, las organizaciones de la sociedad civil, gobierno, las universidades y todas las empresas y lo que es mercados de abastos, locatarios, etcétera, que se unen que confían en los bancos de alimentos y nos otorgan el proyecto, de sus productos, hemos podido ver en nuestros proyectos que pues se ha disminuido la desnutrición. Nuevo León es un estado que se distingue por los 2 extremos de la malnutrición. Por un lado tenemos desnutrición, pero por el otro lado tenemos sobrepeso y obesidad. Y bueno, todos, creo que la mayoría somos de Nuevo León, pero el llegar a esas comunidades es la logística más costosa que le cuesta a Cáritas, ¿verdad? Son comunidades que son de 4 a 5 horas para llegar a las cabeceras de Doctor Arroyo, de Zaragoza, de Iturbide, de Mira y Noriega, independientemente de todo lo que ayudamos aquí en el área metropolitana. Algo muy valioso es por lo que estamos hablando ahorita, es porque vamos a esta pobreza alimentaria, pero el trabajo que hacen los bancos de alimentos es también multiplicar la ayuda que dan a través de otras organizaciones de la sociedad civil, y trabajamos con más de 450 organizaciones de la sociedad civil, entre orfanatos, asilos, guarderías, casas, hogares. Nosotros en el año beneficiamos a un promedio de 150,000 personas, pero de manera directa, a través de un equipo multidisciplinario de nutriólogos, de psicólogos, de personas que están en las comunidades, estamos hablando que estamos atendiendo a 35,000 personas. Esto significa que llegamos a un promedio del 60% de los municipios en pobreza alimentaria. Estamos en 252 puntos diferentes de nuestro estado, llegando la ayuda oportuna, organizada. Y algo muy importante es que, insisto, esto no se pudiera dar si no tuviéramos la suma de voluntades. Muchas gracias, Blanca. Y continuando con este tema de cómo pasamos del asistencialismo a que la misma comunidad sea partícipe de este desarrollo, ¿qué iniciativas se pudieran estar presentando en el Congreso, licenciado Daniel Carrillo? ¿Qué nos pudiera compartir, que pudieran… no podemos ignorar el ingreso para reducir pobreza alimentaria? El ingreso es vital y la generación de empleos también lo es. No sé si quisiera compartirnos alguna iniciativa. Claro, muchas gracias, Cintia. Agradezco mucho al Consejo Nuevo León que ha invitado al Congreso del Estado a participar en este foro. Creo que son de vital importancia las sinergias que se puedan hacer entre todas las dependencias. Y yo quiero empezar con una cuestión de hábitos y costumbres. Todos los que vamos a hacer el súper, todos vamos al súper, ¿verdad? ¿Sí? A ver, levantamos la mano. ¿O soy el único mandilón? Ok. Todos vamos al súper, pero con el pasar del tiempo nos hemos dado cuenta que ya no cargamos con la bolsa del mandado. Ya todos usamos una bolsa poliuretano, ¿verdad? Pero hace muchos años veíamos a nuestra mamá cargando esta bolsa hecha también de plástico,
con unas cuerdas que parecían amarres de barco que podían cargar una vaca, y en 2 o 3 bolsas cargaban todo lo que ahora necesitamos con 10 o 15 bolsas de poliuretano. Pero la comodidad del ser humano y también la producción en masa, los bajos costos, fueron haciendo que las grandes empresas hicieran comodidad para el consumidor y un atractivo para que fueran a sus negocios. Y entonces ahora todos usamos bolsas de poliuretano. Y obviamente para nosotros más cómodo, ya no tenemos que cargar, no tenemos que limpiar, no tenemos que guardar la bolsa del mandado en algún espacio. Y lo mismo les puedo comentar y ustedes se pueden acordar de las famosas botellas retornables, ¿verdad? Antes teníamos las rejas de refresco ahí guardadas con el cucaracherío lleno en el fondo. Ahorita sabemos que todavía los cartones no sirven, pero cada vez más el tema del reuso lo hemos dejado por una cuestión económica. Y una razón por las que hacemos leyes, y por eso agradezco que haya venido el Congreso del Estado, es para regular lo que por una consecuencia económica, por una mejoría para el beneficio de la sociedad, termina en una externalidad negativa. Esta externalidad de las bolsas y del vidrio tirado en las calles ahora lo conocemos como contaminación e impacto al medio ambiente. Y este tema de hábitos me van a decir, bueno, ¿qué tiene que ver? Bueno, tiene mucho que ver porque el Congreso del Estado estamos formulando una iniciativa que hemos presentado hace algunos meses para regular no el tema de la donación de alimentos, sino el de la obligación de no desperdiciar alimentos. Es una óptica completamente distinta porque ustedes van a encontrar legislaciones en poco no más de 7 estados de la República que tienen leyes para fomentar e incentivar las donaciones de alimentos. La iniciativa del Estado de Nuevo León tiene que ver con obligaciones, pero en un enfoque no de donar alimentos. Tenemos que evitar el desperdicio de alimentos. ¿Bajo qué principio? Desperdiciar alimentos es un alimento que deja de estar en la boca de alguien y eso afecta a la dignidad humana. Y como afecta a la dignidad humana, entonces tenemos que normar criterios y tenemos que normar actividades. Por eso en esta iniciativa estamos incluyendo obligatorias de tener convenios con Banco de Alimentos, que los bancos de alimentos tengan su reconocimiento legal, pero también que tengan incentivos fiscales. Y agradezco que está la doctora para aprovechar que hemos platicado de este tema, para también incentivar programas de apoyos al campo, para que no nada más los incentivos fiscales de las empresas que están dentro de las zonas urbanas, sino también la recuperación de las zonas agrícolas. Es decir, programas que vayan enfocados a aquello que la misma economía ya no logra desencadenar y colocar en los mercados, puedan recuperarse a través de los bancos de alimentos y obviamente con el apoyo y un brazo armado del gobierno del Estado. Esto es lo que nosotros estamos haciendo actualmente en el Congreso del Estado de Nuevo León. Muchas gracias, Daniela. Buenas tardes, doctora, bienvenida al panel. Gracias. Y pues continuando con lo que dice el diputado, si usted quisiera, por favor, decirnos un poquito más de estos programas enfocados para erradicar la pobreza alimentaria en el Estado, ¿algún programa en concreto que le gustaría hacer mención? Sí, buenas tardes a todos. Pues efectivamente, como ya se ha mencionado aquí, pues la inseguridad alimentaria es una de las determinantes de la pobreza y hay que focalizar mucho los esfuerzos sobre esta y de manera equilibrada y proporcional con las otras determinantes. Y en particular en la Secretaría de Desarrollo Social, pues estamos trabajando en el sur del estado, que es donde más hay rezago en cuanto a inseguridad alimentaria y acceso a los alimentos, con Banco de Alimentos y con Cáritas y Banco de Alimentos y algunas otras empresas organizaciones de la instituciones, iba a decir, y organizaciones de la sociedad civil, focalizando muy bien en el diagnóstico de las familias que tienen las diferentes carencias, enfocando los programas de apoyo de transferencia económica en estas familias, en estos grupos de población y acercándoles los alimentos de tal manera que los apoyos que nosotros les damos económicos a los grupos vulnerables de adultos mayores, jefas de familia y personas con discapacidad
puedan aprovechar de una mejor manera estos apoyos para la adquisición de alimentos y de la constitución de la canasta básica a un menor costo y un mayor equilibrio en la integración de esta canasta básica. Esta es una de las primeras estrategias que hacemos para una zona prioritaria del Estado, en donde se integran los diferentes sectores de la sociedad y con la finalidad, bueno, además, como ya lo mencionaba Blanca, con la medición del estado nutricio de los integrantes de las familias, porque es sumamente importante tener un dato basal para poder evaluar el impacto posterior a la estrategia de la ayuda alimentaria, ¿verdad? Esto lo estamos realizando en el sur del estado. También en el sur del estado estamos viendo la posibilidad de desarrollar suplementos que van enfocados a la micronutrición, a la deficiencia específica de nutrimentos, que también condiciona mucho la desnutrición en los menores de 5 años, y que en la infancia una adecuada nutrición pues determina un mejor desarrollo en las siguientes etapas de la vida, y esto también lo estamos desarrollando como parte de la estrategia de combate a la inseguridad alimentaria. Muchas gracias, doctora. Continuando con esta parte de la canasta alimentaria, que se estima que es 1,346.46 pesos por persona, en particular para el estado de Nuevo León, delegado, ¿qué se está pensando en términos del abasto alimentario a través de las tiendas Diconsa? ¿Tienen alguna estrategia para erradicar esto y poder cumplir con los objetivos del plan estratégico y el plan estatal? La Secretaría de Desarrollo Social tiene muchos de sus programas, o gran parte de sus programas, destinados para combatir la pobreza alimentaria, algunos de manera directa y otros de manera indirecta. Por mencionar algunos de manera directa, encontramos a los comedores comunitarios. En México son ya más de 5,000 los comedores instalados. En el caso de Nuevo León, apenas acabamos de comenzar con este programa. Somos ya un estado más que participa, gracias al apoyo del gobierno del estado, gracias al apoyo de los gobiernos municipales. Estamos instalando ya comedores de manera importante en el estado. Este mismo mes estamos inaugurando un par de ellos en San Bernabé y en Independencia. Y hemos inaugurado ya en otros municipios, incluso como Guadalupe, Juárez, Montemorelos, etcétera. Otra estrategia muy funcional, lo estamos haciendo con el banco, con Cáritas, con el Banco de Alimentos. Más de, como ya dijo bien Blanca, más del 30% de los alimentos que se producen en México, del momento que se cosechan a que llegan a la mesa, se desperdicia alrededor de un 30% por cuestiones de logística principalmente. Y hemos hecho ya programas de empleo temporal de manera exitosa con el Banco de Alimentos para precisamente que las cosechas que se van a quedar por ser incosteable su recuperación, Banco de Alimentos lo hace con un empleo temporal pagado por Sedesol, y de esta manera generamos un ingreso extra en estas comunidades, principalmente del sur del estado, y el alimento llega a donde tiene que llegar. Y no hay nadie mejor para hacer esta distribución que el Banco de Alimentos, y por eso nos apoyamos mucho de este organismo. También tenemos el área de Diconsa, que con sus casi 300 lecherías instaladas en Nuevo León, brinda leche a un precio preferencial, prácticamente la mitad, y leche de primera calidad a las familias que están empadronadas y que sí lo requieren. Prospera mismo, Prospera se otorga una beca a la familia que se otorga a la mujer, y el requisito es que se utilice para la educación y para la alimentación y la salud de los niños. En el caso de Diconsa, Diconsa es una empresa social que no recibe subsidio del gobierno federal, pero que realiza su función de manera muy eficiente. ¿Qué hace Diconsa? Donde a los pueblos, a las comunidades donde no llega el comercio, donde no llega las inversiones o los proyectos de esta naturaleza de supermercados o de tiendas que ofrezcan el abasto, Diconsa lo hace, y se ha convertido en un importante regulador de precios para que esto así suceda. Hemos firmado convenios también con empresas importantes como Soriana, como Walmart, como FEMSA, en donde hay apoyos importantes a la alimentación. Y de manera indirecta, pues muchos de los programas también se destinan a la alimentación. El MÁS 65, que es la pensión universal
que se otorga a casi 6 millones de adultos mayores en el país, a 186,000 en Nuevo León, pues el 70-80% de este recurso se utiliza para la alimentación de los adultos mayores que no tienen una pensión o que su pensión es inferior a 1,065 pesos al mes. Los programas de opciones productivas, por ejemplo, son para proyectos alimentarios en el campo, la producción de caprinos, las cosechas, los sembradíos, etcétera. El programa de seguro de vida jefas de familia, ya tenemos más de 1,000 beneficiarios en el estado, que son niños que quedaron huérfanos, y esta beca se utiliza principalmente para la alimentación de ellos mismos. Es decir, hay muchos otros programas, pero la mayor parte de ellos son destinados a combatir la carencia alimentaria. Muchas gracias. Blanca, no sé si quisieras platicarnos un poquito de lo que hace el Banco de Alimentos y dada la experiencia que nos compartió el doctor Moes, ¿crees que sea posible replicar un modelo así o qué tan parecido es lo que hacen ya ustedes en Cáritas? Siguiendo con esta lógica de los precios, pues sabemos que inclusive dentro del área metropolitana los precios son alrededor del 30% más altos que el nivel nacional, aquí en el estado. Esto supongo que se agudiza todavía más en el sur. ¿Qué nos puedes decir acerca de la necesidad de que este Banco de Alimentos pueda llegar a erradicar la pobreza alimentaria? Bueno, yo creo que tenemos retos muy importantes en Nuevo León. Sin embargo, con gran alegría te digo pues que los que aquí presentes estamos sumando voluntades. Precisamente tenemos rato trabajando en ver cómo podemos hacer que en nuestro estado precisamente se erradique la pobreza alimentaria. En particular, yo creo que lo que hace el doctor Moss es algo muy valioso y que algunos bancos de alimentos ya lo hacen aquí en México. Es decir, la parte de huertos familiares, algunos bancos lo tienen. También el rescate alimentario de restaurantes, tenemos un piloto gracias a Marcela también que estamos trabajando con los restaurantes. Y creo que aquí el sumar a los legisladores, ¿verdad?, pero no nada más a nivel local, sino a nivel nacional, la suma de esas voluntades va a ser muy importante para que realmente tengamos leyes que nos ayuden a poder incidir en todo ese rescate alimentario. La cadena en donde se desperdicia el alimento es muy variada. Nosotros estamos haciendo pequeños esfuerzos o pilotos en lo que es, por ejemplo, lo que platicaba el licenciado Enrique, en la parte de campos agrícolas. Lo que el Banco de Alimentos trabaja 363 días del año, sábados y domingos, con una flotilla de 10 camiones para poder, un promedio de 100 tiendas de autoservicio que nos donan sus alimentos. Sin embargo, todavía hay cadenas que no donan esos alimentos porque no existen ese incentivo que les ayude a poder pues sacar de sus inventarios o de poder donar ese producto, o también hay empresas que todavía creo que podemos estar convenciendo en ese sentido, ¿verdad? Entonces, en las partes que él mencionaba, yo creo que en general México tiene bancos de alimentos que tienen, si no todos los conceptos que él manejó, algunos de esos conceptos, y que definitivamente los programas sociales tienen éxito cuando se adecúan a las necesidades y a la cultura de cada país y en particular de cada localidad. Por ahí mencionaban también, no es lo mismo la cultura alimentaria en el norte de México que en el centro o en el sur de México, ¿verdad? Y el plato del bien comer, nosotros como nutriólogos tenemos que educar y orientar, y el desperdicio no es el mismo aquí que en el sur. Sin embargo, esta red pues está luchando para que realmente se puedan ir sumando proyectos nuevos, ¿verdad? Proyectos nuevos es algo que ahorita estamos con nuestros asesores del TEC tratando de implementar. Estuvo la doctora la semana pasada con nosotros en el banco, y bueno, si queremos tener esa parte de multiplicar lo que antes se iba al desperdicio, ahorita lo damos para consumo animal, y bueno, estamos buscando, los jóvenes de la semana ahí hicieron proyectos formidables de cómo poder ahora sí que reciclar ese producto, y creo que vamos por buen camino. Insisto, ya hay bancos de alimentos en algunas ciudades del país que tienen algunos de estos programas, y aquí la idea es cómo podemos en nuestro país tener leyes que realmente incentiven y ayuden a cualquier nivel, sea al productor,
sea la empresa, sea la tienda de autoservicio, sea la industria, etcétera, a que nos ayuden a incentivarlos y que ese producto pues sea para consumo humano, ¿verdad? Muchas gracias, Blanca. Y pues bueno, esto tiene que ver también con las leyes, con la continuidad de las personas a cargo de estas políticas. Los modelos parecen ser muy alentadores, tienen una base bien fundamentada, pero después, ¿qué pasa? Hay un cambio de gobierno, esas políticas se quedan por ahí, la falta de información que se requiere para poder tomar decisiones. Daniel, ¿qué nos puedes comentar? Mira, igual voy a ser un poco indiscreto con algunos temas que radican en el debate del presupuesto del Estado. Pero ¿sabes qué? Voy a relacionarlo, estoy leyendo todas las preguntas que están llegando y muchas tienen que ver como cómo evitar el asistencialismo en este tipo de programas o por qué, si se ha aumentado la cantidad en toneladas de alimentos que se han recuperado, por qué en realidad no se ve el impacto en bienestar o por qué Cruzada Ciudadana tiene ciertas limitantes que no han podido impactar como se esperaban. Creo que todo tiene que ver con algo que normalmente fuera del sector público se platica. No querramos descubrir el hilo negro. Los bancos de alimentos vienen funcionando sin el apoyo gubernamental desde hace muchos años. Entonces, lo que hay que hacer es fortalecer a los bancos de alimentos, es fortalecer a través de las leyes y las normas que tengamos lo que ya vienen haciendo, fortalecerlos con recursos, con adecuaciones, con quitar la visión de que la donación de alimentos es un acto filantrópico. Debería ser un acto obligatorio en un país como México y en un estado tan rico como Nuevo León. Yo quiero señalar algunos puntos que tiene esta iniciativa que tienen que ver con los convenios de colaboración. Los convenios de colaboración serán obligatorios para todas las empresas que produzcan o distribuyan o mantengan en venta ciertos productos con una definición específica de los alimentos en correcto estado para poderse distribuir. Vienen las definiciones de cada uno de los tipos de alimentos, perecederos y no perecederos. También viene la forma de registrarse los beneficiarios, asociaciones completas, asociaciones civiles o cualquier persona que esté en este punto de vulnerabilidad como es el hambre, podrá acudir a ser benefactor. Pero hay algo bien importante detrás del asistencialismo. El asistencialismo ha sido o ha venido de la mano de lo que hemos hecho en el sector público. Creo que una buena medida es la medición, que ya nos lo han recomendado, blindar la medición de los impactos en los polígonos de pobreza a través de las dependencias específicas que ya traigan indicadores estandarizados y por otro lado también hacer entender que hay montos de recuperación para que la distribución se siga haciendo. Los bancos de alimentos funcionan a través de tasas muy bajas acerca del costo de la facturación de lo que se distribuye y hay un costo de recuperación por parte de las empresas. Creo que si hacemos este entendimiento y este ciclo, podríamos erradicar en buena medida lo que es el problema del asistencialismo. En general, creo que en el argot jurídico y dentro de muchos compañeros abogados siempre escuchamos que la moral es un árbol que da moras y desafortunadamente tenemos que brincar del hecho de ver el desperdicio de alimentos como un acto moral o inmoral. Y voy a insistir con esto, hay que ver el desperdicio de alimentos como un atentado a la dignidad humana y por eso necesitamos tener leyes que también sancionen a los que hagan esto. Bueno, gracias, Daniel. Y bueno, hay una pregunta aquí que me llama la atención, que es de parte del público. Un grave problema en México es la duplicidad de programas existentes. En 3 niveles de gobierno, ¿han pensado cómo eliminar esta práctica que dispendia recursos? Etelvina Suárez hace la pregunta. Sí, es que no te escuché la pregunta. Un grave problema en México es la duplicidad de programas existentes en los 3 niveles de gobierno. Si gusta responder, doctora, también delegado. Doctora, por favor. Sí, justamente ahorita que estaba el diputado comentando esto, creo que un aspecto fundamental es la coordinación, ¿verdad? Para poder decir que podemos con el reto de la pobreza alimentaria en Nuevo León y México,
la coordinación y la focalización de acciones para alinear todos los esfuerzos de los diferentes sectores. Creo que es una de las áreas de oportunidad que tenemos en México. Debe de existir un sistema eficiente de beneficiarios único, aunque hay esfuerzos tanto en el gobierno estatal como en el gobierno federal. Creo que nos falta tener este sistema con una operación de calidad y actualizado y vigente, porque definitivamente la duplicidad de apoyos se da en las diferentes familias, en los diferentes beneficiarios, y es necesario pues regionalizar y distribuir los apoyos tanto que hay a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal, incluso los que dan las organizaciones de la sociedad civil que pudieran incorporarse a un sistema único, porque hoy por hoy no sabemos en las diferentes familias en el Estado qué tantos apoyos reciben, incluyendo los de las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, esto sí es uno de los retos más importantes que tenemos que hacer, porque nuestro problema ubicado en el Estado comparativamente con el país, pues no es mucho la pobreza alimentaria, no debe de ser consuelo definitivamente, y es muy factible eliminarla, pero si no empezamos por identificar quiénes son los beneficiarios, la cantidad de los beneficios que reciben y el impacto que tiene en el ingreso o en la accesibilidad a la canasta básica, o en las posibilidades que les brindan estos apoyos para acceder a otros beneficios que puedan permitirles salir adelante de este determinante de la pobreza o los demás, pues no podremos entonces caminar hacia combatir este problema de la pobreza alimentaria. Sí, muchas gracias, doctora delegado. Si gusta agregar algo a la parte de duplicidad de programas y cómo mejorar la coordinación de los 3 órdenes de gobierno. La verdad es que la duplicidad de programas es más un mito. Por supuesto que los hay, pero son los menos. Para empezar, hay dependencias del gobierno federal que ni siquiera tienen representación en los estados, como es el caso de energía, de salud. Educación tiene una delegación, pero prácticamente el 100% de los recursos federales de la educación se ejercen a través del ramo 33 vía el Fondo de Aportaciones de la Educación Básica. El DIF nacional, por ejemplo, no tiene delegaciones, todo su presupuesto lo ejerce a través de los gobiernos de los estados. Entonces, esa parte, pues no hay duplicidad, obviamente. Hay dependencias, bueno, para empezar, la Constitución es muy clara y las leyes secundarias establecen las responsabilidades de cada orden de gobierno y está muy claro. Hay áreas como trabajo, como ecología, que pudiese pensar que hay duplicidades, pero no, cuando vemos las funciones de cada quien son muy específicas y ahí no la hay. En el caso de desarrollo social es una de las pocas áreas donde se pudiese prestar a la duplicidad porque pues atendemos a las mismas personas, pero en el caso particular del Estado de Nuevo León creo que hay una coordinación permanente con el gobierno del Estado, lo mismo con los municipios que también cuentan con sus áreas de desarrollo social, y creo que se juega un rol de evaluación, en algunos casos con los municipios, de autorización y de evaluación para el ejercicio de los recursos del FAIS, del Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social, que ejercen los municipios, que no es poco monto, que es para combatir la pobreza y que la delegación o que la Secretaría de Desarrollo Social Federal pues autoriza y supervisa. Hemos hecho esfuerzos importantes como tener un padrón único, por ejemplo. Hay una cartilla social que ya se les está entregando, ya se les entregó a los ciudadanos, en donde se establece lo que han recibido tanto el gobierno del Estado como del gobierno federal y en algunos casos municipal también, y eso nos permite a veces detectar duplicidades y terminar con ellas. Es un esfuerzo que no se ha terminado, pero creo que vamos por un buen camino y cada vez esta duplicidad se convierte más en un fantasma que en una realidad. Muchas gracias. Blanca, ¿cuál sería la zona más pobre de Nuevo León y si se unieran gobierno y Cáritas, en cuánto tiempo crees que se pudiera erradicar la pobreza alimentaria? Bueno, es el sur del estado, son municipios completos, ¿verdad? Estamos hablando de Iturbide, de Zaragoza, Emilia Noriega, y precisamente traemos con ellos un
un par de proyectos en donde queremos fortalecer esa área, no nada más en la parte de alimentación. Cáritas de Monterrey, aparte de brindar servicios de alimentación, presta servicios de salud, de promoción humana, desarrollo comunitario y bueno, cuenta con los bancos de la caridad, le decimos. Tenemos el Banco Alimentos, el Banco de Ropa, el Banco de la Salud, que es donde vienen los medicamentos y enseres para la salud. Y la suma de lo que la comunidad confía a Cáritas es muy valioso. Ahora, los donativos en especie que Cáritas recibe también son muy valiosos para poderlos hacer llegar a estas comunidades en pobreza. Estamos trabajando ahorita en un proyecto también piloto para poder, la gente ya produce ciertos productos en el sur del estado, entonces lo que queremos es quitar estos intermediarios que no les permitían tener a ellos una ganancia y estamos buscando que con esos camiones y trailers que nosotros rentamos y que van al sur del estado, pues poder traer ese producto para poder que realmente beneficie su economía familiar. Vamos a empezar ahora en Navidad, precisamente con el paisle del sur del estado y ya tenemos detectados cuáles son algunos de los productos que ellos están elaborando para poder pues traerlos. Y la otra parte es la participación en cuanto a educarlos en pequeños proyectos sociales que a ellos les sirva para su economía familiar. Muchas gracias, Blanca. Pues bueno, tenemos muchos ejemplos de proyectos que pueden llegar a ser un modelo a seguir en el estado. Daniel, ¿qué recomendaciones tú darías en el Congreso para que estos proyectos puedan seguir pues, funcionando y que se puedan medir? Porque finalmente necesitamos los programas que se prueban y que son buenos para erradicar la pobreza alimentaria. Sí, gracias, Cintia. Creo que algo no lo mencioné, que era un tema de debate actual, tiene que ver con la medición, haciendo un poco alarde de una reunión que tuve con la doctora Luz Natalia, veíamos que en realidad si no tienes información no le puedes dar seguimiento a nada y lo que no se mide jamás puedes tener resultados óptimos. Creo que hay la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares, es necesaria volverla a realizar en el estado de Nuevo León. Estamos trabajando para que dentro del programa y el proyecto de egresos del estado se pueda incorporar. Yo sé que como investigadores muchos de aquí, no nada más en el tema de pobreza, sino en otros temas, es algo necesario, pero creo que es algo que nos están recomendando determinar dentro de la misma legislación, que tenga que venir indicadores y una dependencia que le tenga que dar seguimiento a los indicadores, pero para esto se requiere información y definitivamente es algo que estaremos haciendo en el paquete presupuestal. Y como último dato, pareciera que los convenios que ahorita comenté de la ley pareciera o se viera como una persecución en contra de las empresas o los productores de alimentos. No, la realidad es que también se protege toda la parte comercial y de marca para que puedan saber que a través de los convenios expliquen y detallen el por qué no pueden entregar los alimentos. Los donativos o las entregas de alimentos estarán supeditadas a el excedente que tengan de su parte comercial. No se trata de tener un arma ni un rifle detrás de los empresarios ni detrás de las casas productoras de alimentos, sino hacer que este acto de voluntad que normalmente se ha venido dando en el estado de Nuevo León, hoy lo tengamos como una realidad constante y no tener que andar persiguiendo la filantropía en el estado. Entonces, ¿la ENIG será representativa a nivel Nuevo León? Sí. ¿Seguro? Bueno, ese es algo bien relevante porque la ENIG es la que se utiliza para la medida multidimensional de la pobreza, que es finalmente como podemos medir los resultados que hay en términos de programas existentes. Y pues bueno, la política de desarrollo social es una política transversal entre distintas secretarías. No sé, doctora, ¿quisiera usted ahondar algo de la coordinación que existe dentro del Estado en relación a esto? Sí, definitivamente en desarrollo social hemos partido de que las diferentes estrategias y acciones que realizamos es con la coordinación de los diferentes niveles de gobierno y de los diferentes sectores de la sociedad.
fortaleciendo mucho la participación ciudadana y la apertura para la participación en las diferentes maneras de organización de la sociedad. Y creo que este reto de abordar la pobreza alimentaria no debe ser la excepción. Creo que en el Estado contamos con la estructura, tanto de gobierno, la voluntad política, como de los tres poderes, incluso del poder legislativo y del poder ejecutivo, y que, como bien ya lo ha manifestado el diputado, debe de existir esa estructura para que se dé la coordinación, debe existir la apertura del gobierno del Estado y debe permitirse integrar los modelos exitosos tanto de las organizaciones de la sociedad civil, pero una parte muy importante que refuerza lo que decía el diputado de estar dando seguimiento a los indicadores y que es algo sumamente necesario en la operación de Banco de Alimentos, es la participación de las instituciones de educación superior como un actor fundamental en esta sinergia de diferentes sectores de la sociedad, porque ahí está la riqueza de los centros de investigación, de los investigadores, de los estudiantes, de los estudios realizados, de la transferencia de experiencias exitosas. Y creo que el combatir esta situación de pobreza alimentaria se va a dar sí y solo sí hay una voluntad de los diferentes sectores a participar. En el caso de desarrollo social, pues tenemos múltiples ejemplos de acciones coordinadas intersectorialmente. Ya lo mencionaba como la estrategia de Puente al Sur, en donde CEMEX, Fundación CEMEX está participando con un modelo de corresponsabilidad y de participación comunitaria en conjunto con la Secretaría. Está participando, por mencionar otras empresas, Senda, está pues Cedesol Federal, está Banco de Alimentos y están productores de la localidad, está la Universidad Autónoma de Nuevo León, está el Tecnológico de Monterrey, en esta estrategia del sur. Por mencionar la de pobreza fuera del área metropolitana, pero aquí también tenemos el sector de San Bernabé y el sector de La Campana, en donde ahí, a pesar de que está aquí a 5 o 10 minutos, hay estudios que nos refieren que el acceso a los alimentos es a veces mucho más difícil que en otros municipios o localidades fuera del área metropolitana, contrario a lo que nosotros pudiéramos pensar. Y ahí también está una participación interinstitucional para resolver desde los problemas estructurales hasta los problemas de orientación alimentaria, de selección de alimentos, de aprovechamiento de los alimentos, de empoderamiento de la población. Entonces, nosotros partimos de que es sumamente fundamental el aporte de instituciones y de gobierno y sobre todo de la sociedad para poder avanzar. Muchas gracias. Y bueno, tenemos dentro de Monterrey sectores que comparten niveles de pobreza similares a Guerrero, Oaxaca o Chiapas, y particularmente están en la cruzada contra el hambre. ¿Cuándo podremos levantar la bandera blanca, delegado, aquí en Nuevo León? ¿Tiene algún estimado? La línea divisoria entre el asistencialismo o la asistencia social y el desarrollo social a veces es muy delgada. El asistencialismo o la asistencia social es para las personas que ya no pueden valerse por sí mismas o que no pueden realizar una actividad, y el DIF regularmente o por mandato legal es quien debe atender estos casos. En caso de desarrollo social buscamos reintegrar o ayudar a las personas que están pasando por un bache temporal para que puedan reintegrarse a una forma de vida que les permita generar el ingreso para combatir ellos mismos sus carencias. En el caso de la bandera blanca, si hay un estado donde puede darse este fenómeno, o de los pocos estados que hay en este país, uno de ellos es Nuevo León. Y específicamente dentro de Nuevo León hay un municipio que estamos a punto de conseguir la bandera blanca, que es el caso de San Pedro. La semana pasada tuvimos un evento ahí con el alcalde,
iniciamos un empleo temporal para construcción de vivienda y de baños, trabajando con un equipo ciudadano que se llama Las Madrinas de San Pedro, que realmente son mujeres muy entregadas, que se arremangan la camisa y agarran el talache y se ponen a trabajar, y eso ha permitido que se esté consolidando un modelo en San Pedro que puede ser exportado a otros municipios y a otras comunidades. Me preguntaban los medios ese día que por qué estábamos iniciando un empleo temporal en San Pedro cuando era el municipio con menor necesidad en el estado. Y yo les dije, por dos razones. La primera, porque no hay pobreza más lacerante, como decía la doctora Berrún hace rato, no hay pobreza más indignante que aquella que se da en un ambiente de riqueza. Es decir, cuando enfrente de mi casa lo tienen todo y yo no tengo ni siquiera un piso, o no tengo agua, o no tengo la propiedad de mi vivienda, pues es mucho más lacerante que si tuviera esas mismas condiciones en una comunidad rural. Además, los precios de vivir en una ciudad o en un municipio como San Pedro, o el costo de vida es altísimo comparado con otros municipios con la misma carencia. Entonces, esa es una razón. La segunda razón es para mandar un mensaje. Estamos a punto de lograrlo en San Pedro, y si lo logramos, vamos a mandar el mensaje de que sí se puede. Teniendo el primer municipio en América Latina con bandera blanca, vamos a mandar el mensaje de esperanza, de optimismo, y decir, tenemos la fórmula, y la fórmula es que la sociedad civil participe, que los gobiernos municipal, estatal y federal sumen esfuerzos, hagan sinergia, nos pongamos a trabajar con imaginación y podamos sacarlo adelante. En cuanto a las fechas, pues es muy difícil saberlo. Yo espero que la evaluación de Coneval, la evaluación que está haciendo en estos días, no sea favorable en este sentido, pero como decíamos hace unos momentos, pues a veces es muy subjetivo, ¿no? Y estamos a expensas pues de una encuesta que a veces no es, pues a veces no da los resultados reales. Entonces, estamos en ese proceso. Sí, muchas gracias. Sí, tiene que ver con la representatividad de la encuesta, pero bueno, esperamos que ya pronto podamos contar con una buena calidad de información. Blanca, ¿quién más sumamos para que este objetivo se pueda lograr de superar la pobreza alimentaria? ¿Quién más, además de los que ya se han mencionado, de los actores mencionados? Bueno, yo creo que aquí faltó también en el panel, hay algunas otras instancias de gobierno, como es la Zagarpa o Desarrollo Agropecuario, que están trabajando también fuertemente en la parte de la alimentación. Tendremos que sumar a esas organizaciones. También a organizaciones de la sociedad civil que hacen una labor muy importante. Ya la mencionaba ahorita el licenciado Enrique, el DIF tiene una experiencia muy grande también en programas de alimentación y de nutrición. Obviamente las universidades, ¿verdad?, que son los expertos, y tener con claridad cuáles son nuestros indicadores, cuáles serán los indicadores en los que realmente se deba de incidir para poder decir que un municipio tiene bandera blanca, ¿verdad? Yo creo que eso es muy valioso, y la parte que estos indicadores o sigamos teniendo el apoyo de las universidades es muy valioso, pues porque son personas e instituciones que tienen la experiencia, que se dedican a este tipo de estudios, y sobre todo pues que son objetivos, ¿verdad? Y es lo que queremos en este sentido, que se pueda ir replicando. ¿A quién más sumamos? Pues nos faltan muchas empresas por sumar, ¿verdad? Nos faltan muchas empresas por sumar, muchos locatarios de los mercados de abastos, también de campos agrícolas, productores que faltan sumarse, lo que son las cámaras, la cámara pues específicamente por restaurantera, de hoteles que mencionaba ahorita también Marcela, toda la parte de enamorar a todos estos legisladores de la importancia de estas leyes para que se pueda seguir dando el beneficio a quien más lo necesita, y sobre todo con mucha transparencia, ¿verdad? Por ahí estaba viendo algunas de las preguntas, y sí, nuestra misión es acopiar toneladas, pero no ese es nuestro medio. La misión final es la persona en pobreza alimentaria, la persona que sufre de esa necesidad. Y bueno, yo les quiero decir que con gusto estos trabajos que hemos hecho con la universidad desde hace 17 años, hicimos un estudio de impacto en 10 bancos de alimentos en la República Mexicana, y el 70% de los niños menores de 5 años que recibían una ayuda alimentaria organizada a través de un banco de alimentos lograban salir de la desnutrición.
Entonces yo creo que esos indicadores, aparte de los que hemos hecho aquí a nivel local, con la Facultad de Salud Pública y Nutrición, e instrumentos nuevos que los mismos donantes te van insistiendo en que podemos ir mejorando como organizaciones de la sociedad civil, pues hemos estado en todo ese trabajo de pilotearlos y de poder trabajar en conjunto, ¿verdad?, con todas las instancias del orden de gobierno federal, estatal, municipal, sumar a todas esas empresas que nos faltan, a todos esos mercados, a todas esas personas de restaurantes, de hoteles, etcétera, que nos falta que nos puedan apoyar con sus donativos, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias, Blanca. Y bueno, Daniel, no sé si hay, aparte de las iniciativas que nos comentas, algo que pueda hacer o reafirmar estos enlaces, estas sinergias que se pueden generar en distintos sectores de la sociedad, algo que se pueda hacer dentro del Congreso para asegurar que esto salga adelante. Sí, mira, ya se ha platicado aquí del problema de la pobreza, pues, multifactorial. Una vez erradicado el problema del hambre, que lo haremos, pues que sigue, y creo que lo que tenemos muy enraizado fuera de la zona metropolitana es una problemática de generación de empleos, generación de explosión económica, y en el Congreso estamos haciendo las reformas a las 2 leyes que tenemos en materia económica, que es la de fomento a las pymes y la de fomento a la inversión en el Estado de Nuevo León. Creo que estas dos tenían una razón de ser en su momento cuando se crearon, se han quedado cortas con el devenir del crecimiento en varias regiones en el país, y ahora que existe también una ley de zonas económicas especiales, que creo que nosotros formamos parte en cierta región del norte de una región natural que converge con la parte sur de Texas. Entonces estamos haciendo reformas para detonar 2 principios de cambios, uno que tiene que ver con la forma, monto de los beneficios fiscales para las empresas que se establezcan, y por otro lado los apoyos que vienen a las pequeñas empresas para que, como generadores de empleo, eviten la inmigración de las zonas rurales a las zonas urbanas. Creo que uno de los temas que aquí se han debatido mucho y ha sido repetitivo es cómo evitar la duplicidad de programas. No soy aplicador o ejecutor de programas, pero es evidente que tenemos que sacar las manos lo más posible del sector público de lo que es la mano que entrega la ejecución del programa. O sea, tenemos que darle a través de todos los actores políticos la fuerza para los que desde afuera del sector público ya lo están haciendo. Creo que ese es el arma infalible para evitar ciclos políticos convergentes con ciclos de programas que se rompan cada 3 años o cada 6 años, y por supuesto que con compravendas políticas o electorales tengamos erradicación superflua de programas contra la pobreza o contra el hambre. Creo que hoy estamos discutiendo un tema que para muchos puede ser sencillo, y creo y estoy seguro que podemos ser en Nuevo León un laboratorio en donde sí podamos erradicar la pobreza desde la parte legal, pero también con las armas necesarias, trabajando de la mano sector público y sector privado. Muy bien. Daniel, ¿crees que, bueno, con relación a una de las preguntas, qué tan probable es que se apruebe la iniciativa que se propone? Porque en México se propone mucho, pero se aprueba poco. Sí, es cierto. La realidad es que hay hasta ahorita un buen diálogo. Me gustaría tener la bola mágica para saber todo lo que se va a aprobar y no. Creo que hay la voluntad de los 42 diputados actualmente. En el gobierno del Estado, tengo que decirlo, no solamente a través de la Secretaría de Desarrollo, a través de la doctora, ha sido bien recibida, incluso ya con recomendaciones de la Secretaría de Gobierno. También tengo que decirlo de la Coordinación Ejecutiva, de la Tesorería. Empezaremos ahora sí que el peregrinaje para tocar base con todos los espacios recurrentes y coincidentes con esta idea,
tengo que hacer un especial reconocimiento porque esta ley emana de muchos de los principios y actividades que ya hace el Banco de Alimentos como asociación. El Banco de Alimentos fue co-creadora de esta iniciativa y entonces yo creo que es un tema de sumar voluntades, así como lo estiman aquí bien a través de las preguntas que va a pasar con los eventos políticos. Yo espero que esta ley podamos estarla votando los próximos 3 o 4 meses, porque si no nos agarra el tema político y entonces ustedes ya saben qué es lo que pasa, ¿no? Muy bien, Daniel. En relación a los programas, las brigadas, doctora, las brigadas que realiza la Secretaría, y es también relacionada a una pregunta, ¿los huertos familiares pueden ayudar a erradicar la pobreza alimentaria? Y un poquito de esto también relacionado a la educación en el valor alimenticio de lo que se consume. Tenemos obesidad, tenemos desnutrición. ¿Qué nos puede comentar acerca de estos programas? Sí, bueno, en cuanto a los huertos familiares o huertos, sí, definitivamente pueden apoyar la producción casera de alimentos. Nosotros hoy en diversos centros comunitarios se han estado aplicando diversas técnicas para el cultivo de alimento en espacios reducidos y es una manera de ir educando a la familia y a la población en el cultivo de alimentos y en el autoconsumo para una mejor disponibilidad en la dieta familiar. Sin embargo, algo muy importante que mencionan en la pregunta es la cultura alimentaria y la orientación alimentaria. ¿Por qué? Porque hemos estado hablando del problema de la inaccesibilidad de alimentos o de la pobreza alimentaria, de la desnutrición, pero también no podemos dejar de ver que Nuevo León es un estado con una alta prevalencia de sobrepeso y obesidad y ahí sí tenemos pues los primeros lugares. Entonces estamos pues dedicando todo este tema hacia las carencias y la educación y la orientación alimentaria nos permitiría una nutrición más adecuada y un estado de nutrición más adecuado de la familia y de la sociedad en general. O sea, buscar los desequilibrios tanto hacia la deficiencia como hacia el exceso para lograr un estado nutricio normal en los niños y en los adolescentes, que también, bueno, eso sería otro tema porque también tiene un gran impacto en la salud pública, en el costo en salud y ambos extremos pues se solucionarían en mucho con una adecuada educación en nutrición, como lo mencionaban en la conferencia, es donde la orientación en las escuelas es sumamente importante, ¿verdad? Entonces, para combatir también la pobreza alimentaria, la orientación y la cultura alimentaria es sumamente importante en todas las familias. Nosotros ahorita en la Secretaría de Desarrollo Social estamos haciendo un replanteamiento de las brigadas, porque tradicionalmente pasando al otro tema de la pregunta, estamos haciendo un replanteamiento de las brigadas porque tradicionalmente se visitaba las diferentes comunidades, poblaciones, tanto del área metropolitana como fuera, para llevar servicios de las diferentes dependencias de gobierno. Y se visita una sola vez y hoy tenemos pues una calendarización más establecida. Estamos buscando llevar, además de los servicios de las diferentes dependencias, una adecuada orientación y mayor información para poder que la población acceda a los diferentes servicios de gobierno. De hecho, hemos hecho también evaluación de impacto de las brigadas, de los servicios que ofrece, y en el área rural o fuera del área metropolitana, pues son mucho mayor benéficas las brigadas que aquí en área urbana. Entonces, estamos haciendo un replanteamiento de la manera de ofrecer las brigadas de tal manera que se pueda medir el beneficio de tenerlas en la comunidad. Muchas gracias, doctora. Bueno, podríamos seguir aquí comentando y platicando del tema. Hay muchos retos por delante. Sin duda, la coordinación es
necesaria y no es suficiente porque necesitamos contar con mejor información y bueno, las alianzas y tomar el ejemplo de lo que ya ha sido exitoso, pues sería lo que sigue para continuar con este objetivo de erradicar la pobreza alimentaria. Muchas gracias a todos. Gracias. Pues muchas gracias a los panelistas. Se les va a entregar un reconocimiento por su valiosa participación en este momento del foro. Y les vamos a pedir que con reconocimiento en mano sonrían y posen al frente, por favor. ¿Nos vamos acá?